Romanos capítulo 8, versículo 9 dice así: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Puede tomar su asiento y le quiero explicar algo que para mí es muy importante. En esta noche, el plan mío era continuar con el tema que les comencé el día de ayer. Es un tema de crecimiento espiritual el que comencé ayer, y es algo que el Señor me dio ahora que estaba allá en Las Vegas buscando cómo establecer la obra de Dios allá. Y en la madrugada del segundo día, el Señor me dio una escritura para leer, y comenzando a leer esa escritura, me di cuenta que el Señor me estaba dando un mensaje de crecimiento espiritual, de madurez espiritual, de fortaleza, es decir, un mensaje para formarnos como siervos y siervas de Dios, bien firmes, bien sólidos. Y en eso estaba leyendo la escritura que les di en el mensaje anterior, cuando venían adentro de mi mente unas palabras, y esas palabras eran, fíjese bien: en las alturas donde lloran los valientes. Y yo no entendía lo que el Señor me quería decir, y escuchaba constantemente esa frase: en las alturas donde lloran los valientes. Y tanto la estuve escuchando que comencé a tener la revelación de esa frase. Y lo que el Señor me decía: estás leyendo una porción de la escritura para fortalecer al pueblo. Estás leyendo una porción de la escritura con las cuales ustedes se forman y con las cuales ustedes se afirman. Y me decía el Señor: con esta enseñanza, con estas escrituras, ustedes se van a meter a un nivel muy especial, a un nivel conmigo. Por eso era la frase: en las alturas donde lloran los valientes. Y yo no entendía, y era que el Señor me estaba diciendo: ustedes tienen que subir a un nivel donde solamente se encuentren conmigo. En esa relación conmigo ustedes van a ser fortalecidos espiritualmente. Ahí van a descargar su alma, ahí van a derramar su alma con sus problemas, sus luchas, sus pruebas. Y cuando ustedes salgan de mi presencia, siempre saldrán en victoria. Satanás nunca los va a ver derrotados, nunca los va a ver desanimados, porque todo lo que ustedes tengan de debilidad me lo van a dejar a mí, me lo van a confesar a mí, y cuando salgan van a salir solamente para dar la batalla que tienen que dar. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. En esta madrugada comenzaba yo con la continuación de este tema, y precisamente estaba con esta escritura de Romanos capítulo 8. Pero al llegar al versículo 9 no pude pasar de ahí, porque me detuvo esta frase que está en el versículo 9, Romanos capítulo 8, versículo 9. Solamente esta frase me detuvo, ya no me dejó pasar. Y es: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y no podía pasar de esa escritura preparándome para darles el segundo mensaje que el Señor me dio, es decir, la segunda porción de la escritura que me dio
para fortalecernos espiritualmente. Y yo no sé si usted alguna vez, cuando está arreglando algún aparatito a las hermanas, hasta la plancha por ahí, que de pronto no calienta, o la licuadora que no le muele ahí lo que quiere moler para la comida, o al hermano que no le trabaja el carro, no le enciende, cosas así, y que de pronto uno comienza a meter la mano por aquí, la mano por allá, ¿verdad? Así dije yo, ¿por qué no me camina el carro, para que me entienda? Estaba con el mensaje muy contento, estaba comenzando a preparar el mensaje, la continuación del tema de anoche, pero había algo que, como le digo, no podía pasar de esta frase. Y tanto quise pasar y no me dejó el Señor. Y le digo, Señor, ¿por qué no puedo pasar? No puedo pasar aquí si todo camina tan bonito y ahora no puedo pasar de aquí. Y el Señor me dice, hijo, lee bien ahí. Y dice ahí, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y le digo, Señor, yo te entiendo, pero suena muy pesado, porque sería como decir, usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. Y me dice el Señor, es cierto, se siente muy pesado, pero es necesario que cada uno de esos hermanos y hermanas tuyos que se han de fortalecer, que han de subir a las alturas donde se van a encontrar conmigo, primeramente tengan esa experiencia del poder de Dios. Este no es un asunto, me dice el Señor, de acusar a alguien porque no habla lenguas y decirle que no es de Dios. Este es asunto de hacerles saber a cada uno que cada uno debe tener esa experiencia, porque pasarlo sin tener esa experiencia no van a tener ninguna revelación. Necesitan tener esa experiencia, necesitan pasar primeramente por eso, porque eso es algo que tiene que ser en su propia vida, aún en sus sentimientos. ¿Por qué razón? Porque la manifestación del Espíritu Santo fue sobre hombres y mujeres como usted y como yo, los cuales parecía que andaban borrachitos bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces me dice el Señor, háblales acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, para que cada uno tenga esa experiencia, y luego de ahí ya los pasamos a la segunda etapa, que es donde se van a formar, donde van a empezar a tener experiencias las cuales no habían tenido en cuanto a leer la Escritura y tener la revelación y sacar la fuerza, sacar la autoridad, sacar la resistencia de lo que es la esencia de la palabra del Señor. Así es que mi hermano, mi hermana, de aquí vamos a partir en esta noche. Mire lo que dice una vez más. Romanos capítulo 8, versículo 9. Solamente nos vamos a centrar en lo que dice ahí la palabra del Señor. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No lo vamos a ver de esa manera como muchos hombres predicadores extremistas lo hacen. Porque hay quienes dicen, usted no habla lenguas, usted está fuera del partido. Usted no habla lenguas, usted se queda, no se va con Cristo. Usted no habla lengua, no es hijo de Dios, y cosas por el estilo. Hay veces que nosotros nos vamos al otro extremo y somos toscos en el habla y no sabemos nosotros expresar lo que el Espíritu Santo quiere decir realmente. En esta noche nos vamos a centrar solamente en buscar que el Señor se manifieste en nosotros y que tengamos la experiencia del poder de Dios sobre nosotros. ¿Estamos entendiendo? Para comenzar, ¿cuántas personas no han tenido la experiencia del bautismo del Espíritu Santo? Cuando uno termina hablando en otras lenguas, levante la mano
los que no hayan tenido esa experiencia. Veo a un hermanito ahí, veo a otros hermanitos acá, mire, no les dé vergüenza, no les dé pena, hermanos. Aquí no se trata, no le estoy diciendo levántela para que lo vean a ver quién es para criticarlo. No, Señor, para que usted tenga esa experiencia. Gracias por levantar su mano. Ahora vamos a ver quienes ya han tenido esa experiencia, pero hace tiempo que no sienten esos ríos de agua viva. Levante la mano a ver quienes lo han sentido ya. Alguna vez lo sintieron, pero ya últimamente no lo han sentido. Yo sé que hay quienes no lo han sentido últimamente. Bueno, ponga mucha atención y no voy a matarme gritando, porque no son mis gritos los que van a hacer este asunto. Es su fe en lo que dice la palabra de Dios. Si usted crea lo que dice la palabra de Dios, en esta noche va a tener la experiencia del poder de Dios. Y si usted tiene la experiencia en esta noche del poder de Dios y habla en otras lenguas, quiere decir que esto es una realidad y que no nos vamos a mover de aquí hasta que cada uno esté envuelto en lo que es el poder de Dios. El poder de Dios nos va a sacar de la rutina. El poder de Dios nos va a quitar el sueño en la hora del servicio. El poder de Dios, mi hermano, mi hermana, nos va a mantener interesados, que no nos vamos a querer detener. Vamos a querer seguir hasta las 12 de la noche o a las 2 de la mañana. Así es que vamos a poner atención. Venga conmigo y recordemos esto antes de ver la otra escritura. Grábese esto. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No lo veamos como una acusación, como que Dios dice, si no tienes esa manifestación, no eres de Cristo. No, no lo veamos de esa manera. Por eso me detengo para explicarle esto, porque Satanás puede trabajar ahí y alguien pueda decir, entonces yo no tengo esa experiencia, entonces soy de Satanás. No, tenga mucho cuidado. Por eso me detengo para aclararle esto. Lo que está diciendo aquí, y de la manera como Dios quiere que se lo explique, es de esta manera. Cuando dice ahí la palabra de Dios, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Sabes qué es lo que quiero yo compartirte? Que la manifestación del Espíritu Santo en la vida de la persona es lo que marca aquel que es un verdadero creyente. Y si por alguna razón tú no has tenido esa experiencia, y por lo regular en un 99.9% somos los líderes los culpables. ¿Por qué? Porque los líderes somos los que debemos estar buscando que cada uno de los hermanos esté lleno del Espíritu Santo. Así es que si por alguna razón tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, mucho de eso tiene culpa el que te enseñó, el que no te buscó traerte a esa relación. Por eso el Señor me cambia el mensaje en esta noche. Y el mensaje va con el tema de ayer. Nada más que me dice el Señor, no puedes subir a todos los hermanos a este nivel. Primeramente que tengan esa experiencia, para que ya pasen ya con esa experiencia, entonces va a ser muy diferente el asunto. Venga conmigo y nada más grábese, porque nos vamos a ir con esto para irlo recordando. El Espíritu Santo a través del apóstol Pablo dice, Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ahora vayamos a Lucas, al capítulo 4, versículos 16 hacia el 19. Recuerde esto, el Espíritu Santo lo podemos ver como la marca de un verdadero creyente. Y en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, dice así la palabra de Dios. Ponga mucha atención, porque usted es el que va a creer en la palabra de Dios y usted es el que va a recibir la experiencia del poder de Dios.
Yo solamente le comparto la palabra del Señor, la Escritura, y le doy testimonio que es una manifestación real, porque yo tengo esa experiencia. ¿Ya lo tenemos todos? Miren lo que dice aquí Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Vino a Nazaret, está hablando de nuestro Señor Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. En esta mañana le decía al Señor: Señor, enséñame a explicarles a los hermanos el tema, para que no se confundan y no vean este tema como una acusación, porque estamos leyendo Romanos 8:9, que dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Y le digo, puede haber personas que de pronto Satanás los acuse y les diga: tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, no has hablado en lenguas, no eres de Cristo. Y le digo: Señor, me parece un tema bastante delicado. Y entonces me muestra el Señor, entonces comienza por aquella escritura: cuando tu Señor viene a Nazaret, y cuando le dan el libro del profeta Isaías para que lea en la sinagoga judía, y como tu Señor, está hablando de Cristo, como tu Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y así explícaselos a los hermanos para que lo entiendan. Y hermano, hermana que está usted aquí, nuestro Señor Jesús, mirándolo por el lado humano, lo podemos mirar semejante a nosotros, solo con la diferencia que Él no tenía pecado. Él venía para morir por los pecados. Y usted y yo, cuando creemos en Él, nos declaramos muertos al pecado. Ojalá que me entiendan. Pero una de las señales muy hermosas que hay en la vida de nuestro Señor, en el ministerio de nuestro Señor, es que también era humano como usted y como yo. Y como humano como usted y como yo, Él se expresa y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Primeramente lo vemos a Él, porque Él no tenía pecado, porque Él venía, hermanos, como dice allá en Juan capítulo 1, Él es la luz que venía a este mundo. De manera que podemos verlo humanamente diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero es un varón el que está hablando. Ese varón es el que tenía que ir a la cruz del Calvario para morir por tus pecados y por los míos. De manera que al morir Él en la cruz por tus pecados y por los míos, iba a hacer la conexión para que tú y yo pudiéramos tener ya directamente al Espíritu Santo en nosotros. Por eso, mi hermano, mi hermana, cuando nosotros hablamos del Evangelio, hablamos de Cristo muriendo en la cruz para poder redimirnos. Lo vemos resucitando lo vemos resucitando de entre los muertos, porque también nos da vida eterna. Pero también, hermano, hermana, desde el momento que creemos en su muerte y resurrección, quedamos conectados a la vida eterna, quedamos conectados al mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra. El mismo Dios hace morada en ti, hace morada en mí. Dios es espíritu y nosotros somos ese templo y morada del Espíritu Santo. ¿Me estás entendiendo, hermano? Piensa en esto.
Por eso el Señor allá en Lucas capítulo 24, versículos 45 en adelante, el Señor nos dio un mensaje hace unos días sobre esa escritura. Y el Señor les dijo a sus discípulos, después que resucitó, el Señor ya había muerto, ya había resucitado de entre los muertos, y les dijo a sus discípulos, fíjense bien, así está escrito, verso 46, Lucas 24, 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitarse de entre los muertos al tercer día. Verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en el verso 48 dice, y vosotros sois testigos de estas cosas. Y en el verso 49 dice, mas no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Me están entendiendo, hermanos? Piensen lo que le voy a decir. El Espíritu Santo dice a través del apóstol Pablo, Romanos 8:9, si no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de Él. En lugar que te sientas mal, no tengo el Espíritu de Cristo, entonces no soy de Él. Lo que el Señor te quiere decir ahora, piensa en lo que dijo Cristo. Cristo venía para morir por ti y por mí. Cristo era el hombre por excelencia. ¿Qué quiero decir con esa frase, el hombre por excelencia? Cristo era el verdadero hombre que agradaría a Dios. Y ese verdadero hombre dijo, humanamente hablando, el Espíritu del Señor está sobre mí. Él tenía que venir, morir y resucitar para darnos vida, para conectarnos a nosotros con Dios. Él era el mismo Emanuel, como decía nuestro hermano Efraín en su canto, pero era varón también como nosotros. De manera que si un día el Señor Jesús pudo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, también tú y yo, habiendo recibido por la fe el sacrificio de Cristo, habiendo creído en Cristo que murió y resucitó, nosotros también podemos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Te das cuenta? Cristo viene en esa forma humana para morir por ti y por mí. Cuando muere y resucita y tú y yo creemos en Cristo, ahora nos quedamos nosotros diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero Cristo dijo, no solamente el Espíritu del Señor está sobre mí, sino también dijo el Señor ahí en el versículo 18, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí me voy a detener. Piensa en esto. Y es lo que el Señor me mostraba en esta mañana. Porque yo le decía, Señor, está bastante áspero este versículo para dárselos así nada más a los hermanos. Satanás va a aprovechar y algunos van a pensar que no tienen el Espíritu de Cristo porque no hablan en lenguas, no tienen esa experiencia, y entonces Satanás va a comenzar a acusarlos ahí. Y me dice el Señor, pues entonces comienza de donde tu Señor, tu Maestro, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, porque Él venía a cumplir con su muerte y su resurrección para que tú y yo pudiéramos tener la comunión con Dios. De manera, hermanos, hermanas, que así como nosotros vemos a Cristo ahí diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, cuando tú y yo creemos en Cristo, nos quedamos en esa posición, ya con la relación con el Dios de los cielos. Cristo vino y vino con un propósito, vino a morir por nuestros pecados y a resucitar de entre los muertos para darnos vida eterna. Pero mira lo que dice el verso 18, Lucas capítulo 4 versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cristo ya murió, ya resucitó. Digamos
ya el Espíritu del Señor ya no está sobre él como hombre aquí en la tierra. Pero tú y yo somos la esposa de Cristo. Dice que el Señor es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él como cabeza dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha enviado a dar las buenas nuevas a los pobres. Pero Él ya se fue, Él ya no está aquí personalmente, humanamente, pero tú y yo estamos aquí. Ahora tú y yo podemos decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ¿para qué está el Espíritu del Señor sobre ti? ¿Para estarnos gozando en la iglesia? Hay muchos pastores y muchos cristianos que están perdiendo su tiempo en la iglesia hablando en lenguas. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué es lo que está diciendo usted? Eso que está escuchando. Oiga bien. Hay muchos pastores, hay muchas congregaciones que a cada día tienen unas fiestas tremendas, hablando en otras lenguas, unas fiestas tremendas, pero están perdiendo su tiempo. Porque el Espíritu Santo que llenó a los primeros cristianos, esa misma mañana los sacó del aposento alto. Estaban en el aposento alto, estaban encerrados con miedo a los judíos, porque viéndolo humanamente, los judíos habían matado a su Señor y ellos estaban con la puerta cerrada. Lea la Biblia y dése cuenta, la primera vez que el Señor se les aparece a los discípulos, estaban con la puerta cerrada y el Señor se manifestó dentro del cuarto y les dijo: pasa vosotros. Ay, Señor, ¿qué pasó aquí? El Señor estaba dentro y ellos con la puerta cerrada. Fíjese bien. Ahora, cuando se manifiesta el Espíritu Santo, de pronto ya tienen miles de judíos alrededor criticándolos y diciendo: estos están borrachos. Se reían de ellos. ¿Cuándo salieron del aposento alto? ¿En qué momento el Espíritu Santo los hizo danzar y los hizo salir de aquel lugar? Que al rato ya había miles de judíos alrededor de ellos. Dios hizo, hermanos, un espectáculo con aquellos cristianos. Los sacó para que los vieran, para que se burlaran de ellos, pero también para que se levantara Pedro y los 11 y les dieran el primer mensaje de salvación a los judíos, donde cayeron 3,000 judíos convertidos a los pies de Cristo. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? ¿Le gustaría que hubiera una manifestación del poder de Dios? ¿Le gustaría que el Espíritu Santo se manifestara en toda su plenitud? Oiga bien, una vez más le digo, y lo digo por segunda vez para que quede claro: hay muchos cristianos, sí, con todo su corazón, buscando la bendición de Dios, y están con bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, y no salen de su iglesia. Déjeme decirle, eso no sirve para nada. Ay, hermano Rodríguez, ¿qué le pasa? Es que el Espíritu Santo no se recibe para estar uno sintiendo bonito. El Espíritu Santo se recibe. Lea Lucas 24:47. En mi nombre predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en Jerusalén. Pero no se muevan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué estaba diciéndoles el Señor? Ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo, pero apenas sean llenos del Espíritu Santo, van a comenzar a predicar en contra del pecado, van a comenzar a predicar que se arrepientan, y van a comenzar en Jerusalén, y luego se van a ir a Judea, y luego a Samaria, y hasta lo último de la tierra. No se van a quedar gozándose en la iglesia nada más, porque hay muchos que están perdiendo su tiempo. Cada noche unas fiestas gloriosas. ¿Y de qué les sirven las fiestas gloriosas si no salen siquiera al parque a hablar la palabra de Dios? ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? El Espíritu Santo mueve a las multitudes y las saca para que hablen la palabra.
El Espíritu Santo no está cautivo en el corazón del hombre o de la mujer. El Espíritu Santo viene al hombre para tomar control del hombre, para sacarlo y enfrentarlo a las multitudes de judíos religiosos, para enfrentarlo contra el pecado. Vea lo que le pasó a Esteban, uno de los 7 diáconos, en el capítulo 7 de Hechos. Ahí, hermanos, Esteban comenzó a hablar. Inmediatamente se vienen los judíos y no pararon hasta que lo mataron. Pero antes que lo mataran a pedradas, ya les había dicho todas sus verdades a los judíos. Lo mataron, estaba muriendo, ya estaba agonizando, y nada más dijo Esteban: veo la gloria de Dios y a Jesús en la gloria de Dios. ¡Qué precioso! ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces vamos a buscar la bendición del poder de Dios, pero no un poder de Dios para que nosotros lo movamos como querramos o para que nosotros hagamos las fiestas como querramos. No, vamos a pedirle al Señor que se manifieste, y como dijo el Señor Jesús, cuando oren digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí. Que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Queremos tu bendición, y de ahí que venga lo que venga, a donde quiera que vayamos, lo que tengamos que hacer, Señor, tú nada más muévenos. Bendito el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo una vez más, acuérdese de esto, y es que necesitamos el documento aprobado, sellado, para pasar al nivel que debemos pasar. Conocí a un hombre de Dios hace mucho tiempo, el cual tenía un instituto bíblico y no admitía a nadie que no tuviera la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Decía: a mí no me vengan, por favor, vayan y busquen el bautismo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo los haya saturado, que vengan hablando en lenguas, vénganse y son admitidos aquí en este instituto bíblico. Y digo, tenía razón. Tenía razón, porque acá nos dice la palabra de Dios: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. No lo vea de esa manera, que si usted no tiene esa experiencia, entonces no soy de Cristo. Porque le digo, este es un tema de dos filos, que de pronto el diablo puede ganar terreno. Por eso me estoy entreteniendo aquí. Véalo de esta otra manera. Dios nos quiere en un nivel especial, donde nos va a revelar su palabra. Dios nos quiere en un nivel especial, donde sintamos la gloria de Dios. Anoche hablaba con una hermanita, la hermana Lupita, que anda con un aparatito que no puede ya caminar porque tiene problemas en sus piernas. Anoche fue la última que se fue, y ahí me senté frente a ella. Solamente llegué a saludarla y a decirle: hermanita, que Dios me le bendiga. Y tenía sus ojos llorosos, y me miró y me dice: gracias, hermano Rodríguez. Pero bien tocada. ¿Por qué, hija? Le digo: gracias por lo que Dios nos está dando a través de ti. ¿Pero por qué? Porque tengo ya como 2 semanas que siento esto que tú ves. No puedo dejar de llorar. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Casi por nada, le digo. Porque te está haciendo efecto lo que te estás comiendo espiritualmente. Y eso es lo que Dios quiere. Dice el Señor, no sé si les ha pasado a ustedes, mujeres preciosas que saben lavar ropa. Yo de pronto por ahí no sabía cómo lavar ropa, y así como andaba la camisa del trabajo allá en el campo, todas negras, que ya por más que la lavan no se le quita lo negro. Y traía mi ropa así como la traía, y la lavaba y quedaba igual casi, ¿verdad? Y venían las mujeres aquellas, mi madre, mi tía, que eran mujeres que sabían lavar, que lavaban y se quedaban con los dedos blancos aquí por el jabón. Algunas mujeres se acuerdan de eso, de tanto lavar. Y venía mi madre y decía: mira, hijo, vamos a ponerla a remojar aquí, y le vamos a poner esto y le vamos a poner esto otro. Por ahí en la tarde ya se veía negra el agua. Otro día le daban con un jabón especial ahí. Decía: ¿cómo que no? Mira, hijo, aquí está. Y digo: ay, Señor, es cierto. Decía: es que hay que echar la ropa a remojar, hijo. Y le digo al Señor: ¿no será que nos quieres echar a remojar en el Espíritu Santo?
¿No será que nos quieres echar a remojar en el Espíritu Santo para luego de ahí pasarnos a este nivel donde vamos a tener experiencias gloriosas? Quiere que le diga, y no es emoción, quiere que le diga, en estos días hay muchos que creen que andan en las alturas y hablan de guerrear y hablan de las guerras espirituales y que los niveles y que no sé qué. No, hombre, no saben ni lo que es eso. Esto es serio, hermanos, esto es serio. Cuando el Señor nos mueva en esas áreas, usted verá el ambiente tan precioso acá y verá que unos vamos a correr para el norte y otros para el sur y no nos vamos a detener. Hermano Rodríguez no se estará emocionando. No, hermano, yo lo he vivido por 25 y 30 años. Lo he vivido, me ha llevado el Señor a muchos lugares, en el cuerpo y fuera del cuerpo. Oiga, hermanos, se está engrandeciendo. No, hermanos, el Señor me ha dado unas experiencias gloriosas y he visto la gloria de Dios. Y ahora, después de estos años que me ha dado de vida, creo que vamos a empezar otra vez. Creo que vamos a correr otro ratito por ahí. Bendito el nombre del Señor. Nada más le digo esto. Ayer estábamos en Las Vegas. A Las Vegas me estaban hablando de Texas, me estaban hablando de Atlanta. Y por allá en Atlanta hay un grupo de pastores grandes. O sea, hay un grupo grande de pastores en Atlanta. Y me dijeron, hermano, puede venir, pero mire, es que podríamos poner estas condiciones aquí o allá. Le digo, no. Ustedes no me pongan condiciones. A mí nada más díganme, ¿quieren trabajar? Prepárense. Pero ¿para cuándo puede venir? Le digo, estoy en Las Vegas. Si ustedes me dicen que están listos, le digo, no me voy a Los Ángeles. Aquí en Las Vegas hay aviones. De aquí me salgo para con ustedes. Cuando andamos trabajando para el Señor, no hay que mirar para otro lado. Así es el trabajo en el Señor. Ahí venía el hermano Henry conmigo. Así es que, mi hermano, el Señor va a hacer algo con usted. ¿Quiere realmente algo de parte de Dios para usted? ¿Quiere algo serio con el Señor? Prepárese. Mire lo que dice aquí. Una vez más, acuérdese de este puntito tan importante y grábeselo. Si quiere, tómelo para usted, pero no lo tome como una acusación y que si no tiene eso, no es de Dios. Tómelo como una responsabilidad para que usted venga como yo vine a los 8 días de bautizado. Yo no tenía esta experiencia y a mí me dijeron que esa era una experiencia gloriosa y que después de eso tu vida era completamente alterada. Había una alteración, había una cosa tremenda en tu vida. Yo tenía que ir a México a arreglar mis papeles y yo dije, bueno, si hay que ir a arreglar los papeles a México, hay que hablarle a la gente. Y yo no soy bautizado con el Espíritu Santo. Me fui ese sábado a la iglesia. Yo salía el lunes. El sábado me fui a la iglesia. Llegué y me hinqué ahí enfrente. Y le digo literalmente, levanté un poquito el pantalón, la manga del pantalón, para que no me molestara mucho, que no se estirara o me diera algún problema. Y me hinqué ahí y abrí un poquito las piernas para que no me estuviera balanceando ahí. Y levanté los brazos y le dije, Señor, en esta noche quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. Y comencé a hablarle al Señor y le dije, yo no salgo de esta iglesia en esta noche si tú no me bautizas con tu Espíritu Santo. Y comencé a gemir, porque hay que gemir también, hay que buscar como que lo necesita. Cristo dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Hay que pedirlo. Y hay que pedir como que vamos a recibir, porque dice, al que pide, recibe. Hermano, ¿y cómo recibo? Pide. Pero ¿y si no recibo? Pues pide. Y si no recibo, sigue pidiendo. Lo que dice el Señor, pide hasta que te dé. No te muevas de ahí. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Y yo me hinqué y empecé a clamar a Dios. Esas iglesias eran muy metódicas. Tenían
5 minutos para abrir el servicio. Los ministros tenían 15 minutos para cantos congregacionales, tenían 15 minutos para una oración, pero yo ya me había hincado desde que llegué. Y pasaron los 15 minutos, los 5 minutos que abrió el ministro, y pasaron los 15 minutos de cantos congregacionales, y yo hincado ahí. Y de pronto empecé a sentir la necesidad. Ya no fue un clamor calmado. Yo dije: Señor, necesito esta bendición ahora. Y todos se quedaron callados al grito que yo di. Y empecé a gritar y empecé a gritar. Y al rato oía yo al pastor, que fue el que tomó el control, y decía: amén, amén, amén. Él decía amén para decirme: cállate, cállate, cállate. Pero como decía amén, yo dije: este está diciéndole al Señor: sí, Señor, dáselo, bendícelo. Así es que yo seguí. Y hermanos, al rato ya no escuché al pastor decir amén. Ya solamente había un ancianito que decía: amén, Señor, amén. Todos los hermanos se habían ido. No les había dejado yo que tuvieran servicio, porque ya iban cerca de 40 minutos cuando yo estaba ahí. Y yo de pronto me ponía a pensar que estos hermanos no sentirán mi necesidad. ¿Por qué se van cuando pueden orar por mí para que yo reciba la bendición que estoy pidiendo? Después me di cuenta que todos se fueron, hasta el pastor se fue. Y le dijo al ancianito aquel, un ancianito que tenía deditos así llenos de artritis, y lo dejó: quédate ahí a ver a qué hora se va el loco este. Y ahí se quedó el viejecito. Como a los 45 minutos me dijo el diablo acá por un lado: hoy te van a correr de la iglesia. Y yo acá por el otro le dije: mira, diablo mentiroso, si me corren me voy a ir lleno del Espíritu Santo, y ahí verás cómo te va a ir ahora. Si me corren, que me corran, pero me voy lleno del Espíritu Santo. Como 45 minutos habían pasado, solo el viejecito: amén, amén, amén. Y en eso viene y sentí su manita con sus deditos torcidos sobre mi cabeza. Era uno de los diáconos que menos usaban ahí, y ahí lo dejaron, yo creo que para que se quedara ahí. Y cuando sentí sus deditos llenos de artritis sobre mi cabeza, empecé a sentir más libertad. Y en unos cuantos minutitos ya estaba yo hablando en otras lenguas. Yo salí esa noche de ese lugar con toda mi ropa mojada, pero había salido ahí con el poder de Dios. Y déjame decirte que eso es algo maravilloso, y cada uno de nosotros debe tener esa experiencia. No, hermano Rodríguez, me decía un predicador muy famoso aquí en Los Ángeles: no, hermano Rodríguez, ¿a poco eso no es para mí? Y le digo: no me digas que no entiendes la palabra de Dios, porque ahí en Juan 7:38 dice: el que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, dijo Cristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el verso 39 dice: esto dijo del Espíritu Santo que habían, que debían, que tendrían que recibir los que creyesen en Él. Quiere decir que todo el que cree en Cristo debe tener esa experiencia. Ahora sí podemos entender esa relación que hay entre nosotros y Cristo, porque Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro líder, nuestro guía, pudo decir, humanamente hablando en esta tierra: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues cada uno de nosotros tiene que exclamar: el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando podamos exclamar: el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces también debemos exclamar lo que dice la Sagrada Escritura:
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los hombres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Cada uno de aquellos que hemos creído en Cristo y tengamos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos la misma misión del Cristo de la gloria, de predicar las buenas nuevas del Evangelio. Y es lo primero que hace el Espíritu Santo a través de una persona que es llena del poder de Dios. Inmediatamente los lleva a llevar el mensaje del Evangelio. Acuérdate lo que te dije hace un rato, Lucas 24:47. Fíjate bien, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Ahí en Jerusalén iba a comenzar a predicarse que en el nombre de Jesús había perdón de pecados. Ahí en Jerusalén había de comenzar el predicador cristiano genuino, por la unción del Espíritu Santo. Ahí va a comenzar a predicar que los hombres se arrepintieran para que les fueran perdonados sus pecados. Pero si tú miras por ahí en Hechos capítulo 2, versículo 38, habla después que aquella gente recibió el mensaje, habla y dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Pero termina diciendo al final: y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta noche no es el tema el bautismo, sino el Espíritu Santo. Y ahí el apóstol Pedro les está hablando a los judíos que escucharon el Evangelio, que creyeron que Cristo murió y resucitó. Les está diciendo: ya ustedes sienten dolor en su corazón de haber ofendido a Dios. Bueno, pues ahora bautícense, pero busquemos que el Espíritu Santo venga a ustedes, venga a su vida. Hermano, hermana, el mensaje del Evangelio no va separado de la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Tiene que ir al mismo tiempo. Es más, tiene que ir antes que el bautismo en agua. En el momento que tú te identificas con Cristo, que murió y resucitó, tú tienes que terminar hablando en otras lenguas. Hermano Rodríguez, pero eso no sucede. No sucede porque los predicadores somos muy perezosos. Porque hay que ponerle atención a esto, porque hay que cansarnos con los hermanos y no hay que soltarlos hasta que terminen hablando en otras lenguas. Por eso es que el pueblo no está en avivamiento. Gloria a Dios. A veces no me gusta hablar mucho porque luego me descubro yo mismo, pero es la verdad, y la verdad hay que decirla. Que no hablan lengua los hermanos, nosotros somos los culpables. Una prueba, ahí en Hechos capítulo 8, ahí dice la palabra de Dios que vino una persecución a los cristianos, pero más que todo a los que no eran de los 12. A los 12 no los molestaron, pero a todos los demás los echaron en corrida, unos por un lado y otros para otro. Y así se fue Felipe, uno de los diáconos, y llegó a Samaria y comenzó a predicar a Cristo. Y la gente oía que Cristo murió y resucitó, y la gente creía en Cristo. La gente se arrepentía de sus pecados eran perdonados y hasta los bautizaba. Pero nadie hablaba en lenguas. Y había una comunidad ya de creyentes bautizados en agua, pero nadie hablaba en lenguas. Y dice la palabra de Dios: cuando oyeron los apóstoles en Jerusalén, los 12 que no habían echado en corrida y que se quedaron en Jerusalén, cuando oyeron los apóstoles en Jerusalén que Samaria había recibido la palabra de Dios, el Evangelio, enviaron allá a Pedro y a Juan para que orasen por ellos y para que recibieran el Espíritu Santo. Y se viene Pedro y Juan, y vienen y encuentran una comunidad de creyentes recién desempacaditos. Ahí estaba
Felipe, uno de los 7 diáconos, había predicado el evangelio, se habían convertido, estaban hasta bautizados. Pero llegan los 2 apóstoles, Pedro y Juan. Lea la Biblia y dice, llegan los 2 apóstoles, Pedro y Juan, y dicen, a ver, ¿quién ha creído en Cristo? Pues yo, y yo, y yo, y yo. Y hasta estamos bautizados. Ah, bueno, fórmense aquí, porque ahora vamos a orar para que ustedes tengan la experiencia del poder de Dios. Señal que no puede ir la conversión sin la manifestación del poder de Dios. ¿Estamos entendiendo? Acuérdese, Juan 7:38, grábeselo. Cristo dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí. ¿Cuántos creen en Cristo? Una vez más, ¿cuántos creen en Cristo? Oiga bien, ¿cuántos creen en Cristo? ¿Cuántos creen en Cristo? Ahora de un amén los que no han tenido la experiencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos no han tenido la experiencia del Espíritu Santo? Bueno, todos tienen que tener la experiencia. Y no se lo digo yo, se lo dice su patrón, se lo dice el Señor. Léalo usted. Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura. No es que yo creo como dice tal organización. Ah, no, entonces puede quedarse como quiera. Es que yo he creído como dice tal organización. Quédese así entonces. Pero si usted cree como dice la Escritura, dice de su interior correrán. Ahí no dice quizás corran. Ahí no dice si usted quiere lo recibe, si no, no. Ahí no dice si el pastor pone énfasis, bueno, si no, no. El Señor ahí no respeta a Rafael Rodríguez. El Señor dice, el que crea en mí, como dice la Escritura, aunque Rafael Rodríguez les diga que no lo reciben, que no es para ustedes, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, deben correr, tienen que correr los ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice el verso 39, esto dijo del Espíritu Santo que habían, que debían, que tenían que recibir los que creyesen en Él. ¿A poco alguien me dice, hermano Rodríguez, ¿no le parece que frecuentemente da este tema? Claro. ¿Y hasta cuándo? Hasta que todos estén llenos del Espíritu Santo. Hasta entonces. Ahí ya les cambio a otro tema, porque eso es lo que quiere el Señor. Mira lo que dice ahí en Efesios 1:13. Lea la palabra de Dios. Que se vean negras las hojas esas, porque hay veces que dice uno, ay, qué bonita Biblia, no, mejor ni la abro porque se va a ver fea. Deje que se vean sucias las hojas. No solamente se ven sucias, al rato tiene una Biblia así de delgadita y al rato es una Biblia así de gruesa, mire. Y uno dice, ¿y por qué se hizo tan gruesa mi Biblia? Porque cada vez que usted la abre, como que se va inflando la Biblia. Y luego usted abre y usted dice, qué sucia está esa Biblia. Señal que la están usando, señal que le están pasando las hojitas todo el tiempo. Gloria a Dios. ¿Qué le dije? Efesios 1:13. Qué preciosa es la palabra de Dios. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por revelarnos tu palabra, Señor. ¿Qué dice ahí? A ver, léalo. Ahora lo voy a comprometer a usted. En Él también vosotros, oiga, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Cristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Éfeso. El apóstol Pablo era un hombre que sabía lo que hacía en la iglesia. El apóstol Pablo no iba a traer algo diferente a Pedro. Tenía que traer lo mismo, aunque el Señor le habló al apóstol Pablo, el Señor lo interceptó rumbo a Damasco y ahí lo convirtió, pero traía el mismo mensaje. Pablo les escribe una carta a los hermanos en Éfeso y les dice, en Él también ustedes, cuando oyeron la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación,
y creyeron en Cristo fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? El mismo que dijo Cristo allá en Lucas 24: váyanse a Jerusalén, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo venía, predicaba el evangelio y luego oraba para que recibieran el Espíritu Santo. Hermano Rodríguez, ¿y usted cómo sabe? ¿Lo vio? Ahí está. Hechos 19, vea lo que dice en Hechos 19, versículo 1 al 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Qué preciosa es la palabra de Dios. Oiga, qué hermosa es la palabra de Dios. Alguien va a hablar en otras lenguas en esta noche. Alguien va a danzar en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Alguien va a sentir los ríos de agua viva. Alguien va a tener algo especial en esta noche. ¿Qué dice la palabra de Dios? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Note, vino a Éfeso. ¿De dónde estábamos hablando hace un momento? De Efesios 1:13. Vino a Éfeso. ¿Y qué más? Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos sabido que había Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. ¿Qué más? Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, note aquí, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Qué más? Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Y qué más? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Qué le parece? Ahí está. Había un grupo de discípulos de Juan el Bautista. Había un grupito como de 12 hombres que eran de los que habían andado tras Juan el Bautista. Se encuentran con Pablo y Pablo ve como que hace falta algo. Quiere decir que eso se nota. Y dijo Pablo: recibieron el Espíritu Santo a los 6 meses que se empezaron a congregar. Así dice. ¿Qué dice? Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Fíjese que dijo Cristo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Aquellos discípulos de Juan el Bautista recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Señal que eso, hermanos, era lo que se hacía desde un principio. Se le da el mensaje del Evangelio, se le da bajo la unción del poder de Dios, y cada persona que crea en Cristo tiene que ser bautizada con el Espíritu Santo. Hermano Rodríguez, eso nadie lo enseña. Pues no lo enseñamos porque no queremos enseñarlo, pero así es. Así es. ¿Quiere la prueba más clara? Ahí está en Hechos capítulo 10. Vamos a leer del verso 43 en adelante. Pero la palabra de Dios ahí, cuando usted lea desde el verso 1, se va a encontrar con un centurión romano llamado Cornelio. A este centurión romano se le aparece un ángel enviado de Dios. Y Dios, a través del ángel, le dice: Cornelio, he escuchado tus oraciones, he visto las limosnas que das. Ahora quiero que vayas a cierto lugar y traigas a Pedro. Cuando venga Pedro, él te va a decir lo que tienes que hacer.
Cornelio manda a traer a Pedro. Pedro viene, le predica el evangelio, y ahí en el verso 43 todavía Pedro está predicando el evangelio. Y en el verso 43 el apóstol Pedro dice: de Jesús dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Qué les estaba diciendo? Cristo ya murió, Cristo ya resucitó. Y vea lo que dice el verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, deténgase ahí. ¿Qué quiere decir eso? Mientras que Pedro estaba predicando que Cristo murió y resucitó, Pedro estaba predicando, todavía no los llamaba al altar a orar, estaba predicando, ellos estaban sentados escuchando la predicación, predicando Pedro, aún hablando Pedro estas palabras. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Y qué más? Y los fieles de la circuncisión, algunos judíos que venían de allá de Jerusalén, que venían con Pedro, se quedaron atónitos, se sorprendieron de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. ¿Y qué más? Porque los oían hablar en lenguas y glorificaban a Dios. ¿Qué le parece? ¿En qué momento los llamaron para orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo? En ningún momento. Estaban escuchando la predicación del Evangelio. Y estando escuchando la predicación del Evangelio, vino sobre ellos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pedro los estaba identificando con Cristo. Les estaba diciendo: Cristo murió por ustedes, pero no se quedó en la tumba. Cristo también resucitó. Ellos tenían el corazón abierto a la palabra de Dios y se identificaron con Cristo en su muerte y resurrección, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es la verdad bíblica. Ese es el principio del Evangelio. Que nosotros como iglesias prediquemos otra cosa para entretener a la gente, ese es otro asunto. Pero esa es la verdad de la Biblia. Y lo digo directamente en la cámara, porque no hay otra cosa. Y si hay otra cosa, que me digan mentiroso. Pero no es así. Ahí está la palabra de Dios. Y necesitamos tener esa experiencia. Piensa en eso. Necesitamos tener esa experiencia. Yo le voy a invitar en esta noche a que pongamos en práctica la fe. Hemos leído suficientes escrituras para no creer que el hermano Rodríguez está tratando de envolverlos en su doctrina, que dicen por ahí que es herética. Yo voy a invitar primero a los que no han tenido esta experiencia, que pasen al frente. Y si tan solamente una persona habla en lenguas, eso quiere decir que esto es verdad. ¿Habrá alguien que en esta noche va a tener una experiencia con el poder de Dios? Ven acá, hermano. Primero los que no han tenido esa experiencia con el poder de Dios, porque quiero ver la gloria de Dios en medio nuestro.